Buenas tardes, tengan todos hermanos en el Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar aquí nuevamente alimentando nuestro espíritu, nuestro ser en el conocimiento del Señor. Ojalá y podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos, hermanos, amigos oyentes que escuchan la palabra de Dios, poder guardar esos mandamientos en nuestra vida, poder llevar a la práctica cada una de las cosas que Dios demanda de nosotros. Quiero que en esta tarde, hermanos, nosotros meditemos acerca de un tema que Dios dejó en las Escrituras, y cada una de las cosas que nosotros encontramos o que leemos, dice Pablo a los Corintios que son para nuestro ejemplo aquellas cosas que están en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos muchas historias, muchos mandamientos que Dios reveló a sus hijos para que no pecaran, para que no fueran destruidos. Y a pesar de eso, hermanos, toda la humanidad se rebeló en contra de Dios. Quiero que nosotros vayamos allá en Eclesiastés, y mientras leemos, hermanos, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7, dice el tema que le puse a la lección: cuando fueres a la casa de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El tema, hermanos, de esta tarde es cuando fueres a la casa de Dios. Y Salomón, hermanos, cuando escribe este libro, dice, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Usted y yo, hermanos, a veces hemos leído este tipo de textos, a veces conocemos la palabra de Dios, pero ¿prestamos la atención necesaria? Dijo, ¿verdad? Este texto, cuando fueres a la casa de Dios. ¿Sabemos, hermanos, qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos nosotros, hermanos, guardando nuestro pie? Dice, ¿verdad? Guarda tu pie. Esto, hermanos, nos indica que nosotros debemos de tener cuidado. El cuidado, hermanos, que nosotros debemos tener. Quiero leer otra versión. Dice allá la versión de la traducción del lenguaje actual: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que hace. Ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y que el que mucho habla dice muchas tonterías. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que no lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú sabes mostrar respeto por Dios.
Salomón, hermanos, cuando escribe este libro, podemos encontrar nosotros muchas cosas que nos ayudan a glorificar a Dios. Y una de estas cosas, hermanos, debemos nosotros meditar cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios. Muchos de nosotros tenemos en poco a la iglesia. Pensamos que la iglesia no es importante. Pero cuando usted y yo, hermanos, encontramos en las Escrituras que Cristo vino y dio su vida por su iglesia. Que la iglesia, hermanos, de Jesucristo es el reino de Dios. Podemos nosotros imaginarnos que cuando venimos aquí y formamos a la iglesia en este lugar, venimos a la presencia de Dios. ¿Y qué cosas nosotros hacemos, hermanos, cuando nosotros venimos? Debemos tener cuidado, decía, ¿verdad? La versión 1960, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando nos recomiendan que usted y yo tengamos cuidado cuando vamos a viajar a algún lugar o vamos caminando por una vereda, le dicen ten cuidado porque en tal lugar está muy peligroso pasar. Y usted llega a ese lugar y va con precaución. Y dijo, ¿verdad? Guarda tu pie. Esto quiere decir que debemos tener cuidado con muchas cosas, hermanos. Una de las cosas que usted y yo debemos tener cuidado es con nuestro compromiso con el Señor. Cuando usted y yo venimos, hermanos, tenemos un compromiso. Cuando usted y yo creímos en el Evangelio, obtuvimos un compromiso con el Señor. Pero usted puso su membresía en una iglesia. Y cada iglesia de Cristo, hermanos, tiene sus acuerdos según la necesidad que se tiene para poder crecer y adorar a Dios. Hay iglesias que se reúnen 2 o 3 veces a la semana. Y los miembros que llegan a ese lugar tienen que acatarse a esos acuerdos. O antes de acatarse a esos acuerdos, decir, hermanos, yo no puedo reunirme en ese día. Para que usted no haga un compromiso con el Señor. Dice Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. También les digo lo siguiente. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Salomón decía, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, ten cuidado. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a hablar? Nosotros, hermanos, necesitamos reconocer que cuando hay un acuerdo, dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Cuando usted y yo, hermanos, hacemos un acuerdo, cuando lo hacemos como iglesia, nos estamos comprometiendo con el Señor. Y debemos tener cuidado. Dice también, ¿verdad?, que no debemos darnos prisa de hablar. Habemos quienes nos ofrecen o nos proponen algo y al parecer antes de meditarlo nos agrada la propuesta, no sabemos las consecuencias que pueda traer en nuestra vida y rápidamente decimos, sí, yo estoy de acuerdo, y no recuerda que tenía un compromiso ese día, o no recuerda que tenía otra actividad que hacer, y porque a veces nos damos prisa, ¿verdad?, de hablar, nos metemos en problemas para con el Señor. Dijo, ¿verdad?, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca. Y esto es algo que usted y yo debemos aprender. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, y se hacen acuerdos o se toman acuerdos, debemos ser sabios. Debemos tener cuidado, no darnos prisa de hablar, porque a veces nos emocionamos y aceptamos cualquier compromiso. Y cuando usted sale de aquí, recuerda, tenía que ir a tal lugar. Y ya les dije a los hermanos que sí, les cancelo a los hermanos, porque ya hice mi compromiso antes. Recordemos, hermanos, que el compromiso es para agradar a Dios. Y cada una de las cosas que nosotros aceptamos, hermanos, estamos diciendo a Dios las cosas. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a hablar.
Yo recuerdo antes que muchos compañeros decían, te lo juro por mi madre que sí, es verdad. Y muchos traíamos esa costumbre de estar jurando, que para que nos tomaran en serio tendríamos que jurar. Pero la palabra de Dios nos dice que tu hablar sea sí. Cuando usted dice sí, es sí. Y cuando usted dice no, hermanos, yo no puedo, también es un no. No podemos agarrar un compromiso que no podemos cumplir. Vamos a meditar, vamos a reflexionar, no nos vamos a dar prisa en hablar. Por ahí hay personas que tienen la costumbre de tener su agenda y antes de agarrar un compromiso le dice, espera, tengo que ver si no tengo un compromiso. Y empiezan a checar la agenda. Porque son personas que les gusta ser responsable y que cuando dicen van a cumplir con el compromiso. Debemos ser pacientes en las cosas que aprobamos. Usted y yo, hermanos, con paciencia. Cuando a veces nos quieren presionar exigiéndonos, debemos ser prudentes. Dijo Jesús, ¿verdad? Ayer en Apocalipsis 14:12, aunque esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted y yo, hermanos, debemos tomar nuestras decisiones con paciencia, con sabiduría. No nos apresuremos a hablar, porque cuando estamos en la casa de Dios, hermanos, podemos ofender a Dios por hablar prontamente. Porque usted y yo a veces agarramos compromisos que no podemos cumplir. Y Salomón, hermanos, nos está enseñando y nos está diciendo que debemos cuidar nuestro pie. A veces nos metemos en camisa de 11 varas, dice un dicho, porque agarramos tantos compromisos que a la mera hora no cumplimos con ninguno. A veces pasa que podemos decir, bueno, a tales horas salgo de un lugar y llego al otro, pero no sabemos qué va a pasar, si a veces una plática o algún problema pasa en ese lugar y ya no llegamos a tiempo a otro lugar. A veces nos comprometemos y no sabemos a qué hora se van a terminar los compromisos que hacemos. Es muy difícil a veces saber si vamos a poder cumplir con lo que comprometemos nuestra vida por medio de nuestra boca. También, hermanos, debemos tener cuidado con nuestro corazón. Dice, nuestro corazón no debe apresurarse. Dijo el verso 2 del capítulo 5, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Nos ha pasado a veces, hermanos, de que nos predican el evangelio, creemos, obedecemos y estamos dispuestos a dejar todo por el evangelio. Y a veces lo decimos a Dios y decimos a Dios que estamos dispuestos a ser fieles, a servir, a trabajar. Y he oído a muchas personas o muchos hermanos que obedecen el evangelio y vienen con unas ganas de trabajar, con unas ganas de predicar, con tantas ganas de enseñar el evangelio, que se comprometen en tantas cosas, porque su corazón, hermanos, les dice, bueno, es para el Señor, lo hagamos, sin meditar, si siquiera van a poder cumplir con ese compromiso. Y esto es algo peligroso. Dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted y yo, hermanos, vamos a ser prudentes. ¿Podemos cumplir? ¿Podemos hacerlo? O mi corazón me dice, sí, hazlo. Pero entonces, hermanos, tenemos que ser prudentes. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando usted y yo, hermanos, somos personas que actuamos conforme a lo que nuestro corazón siente, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque dijo Jeremías, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. A veces pensamos que decir sí a todas las cosas que nos ofrecen o a todos los compromisos de la iglesia, decir sí, es lo que agrada a Dios. Pero, hermanos, podemos recibir condenación por aceptar todas las cosas si no las cumplimos. Si usted y yo no nos preocupamos en que dimos nuestra palabra y ahora no vamos a ofender a los hermanos. Dios es el que está como testigo en cada una de las cosas que usted se apresura a hacer con su corazón.
Usted y yo debemos aprender, hermanos, que nuestro corazón es engañoso, y aunque suene bonito, aunque pensemos que podamos hacerlo en el momento, debemos ser pacientes, ser prudentes. Hermanos, yo me gustaría comprometerme, pero tengo que ver si tengo la capacidad de hacerlo, si puedo hacerlo. Si no, pasa lo que en muchos lugares pasa: acordamos hacer algo y a la media hora solo 2, 3 llegan. ¿Y dónde están los demás que dijeron, sí, hermanos, lo hagamos, vayamos? Y a la mera hora, por ahí, a veces hay personas que no están de acuerdo con muchas cosas, y se juntan a un grupo de personas a hablar y a decir que no están de acuerdo, y cuando llegan quizás a la junta de la escuela dicen, bueno, vamos a hablar de lo que no estamos de acuerdo. Y empieza una persona a hablar, y eran 20 y los 19 se apartan y dejan a aquella persona sola. Y cuando sale aquella persona de la junta dice, ¿cómo es posible si ya estábamos de acuerdo? ¿Por qué me abandonaron? Y muchos de nosotros actuamos de esta manera. Nos dejamos llevar por el corazón y no entendemos que nuestro corazón es engañoso. De esta manera usted y yo, hermanos, debemos tener precaución, cuidado. Cuando queremos dar todo a Dios, no debemos prometer cosas que no podemos cumplir. Usted y yo, hermanos, debemos meditar que Jesús dijo allí en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero usted y yo, hermanos, como he dicho, tenemos responsabilidades que a veces no podemos dejarlas, pero cuando nos comprometemos con el Señor, es más importante cumplir al Señor que a las demás personas. La pregunta es, ¿será correcto quedarle mal a las demás personas? Por no ser prudentes, por no meditar primeramente si yo podía cumplir con esas cosas, con esos acuerdos. Dijo, ¿verdad, Salomón, que debemos tener cuidado, hermanos, porque debemos acercarnos más para oír? Usted y yo, hermanos, a veces, no me dejará mentir, a veces pasan hermanos que no hablan muy fuerte y nos cuesta, al menos estoy en la tercera fila y me cuesta escuchar. Por más que me esfuerzo, digo, a veces creo que tengo un mal oído, no sé qué debo hacer, debo ir al otorrinolaringólogo para que me revise, porque no muy escucho a veces, o a veces sí escucho la música de allá afuera, y está el predicador y mi oído sí escucha hasta allá afuera. ¿Por qué? Dijo, acércate más para oír. Usted y yo, hermanos, a veces no prestamos la atención adecuada hacia Dios. Al contrario de acercarnos más para oír, como que nos quedamos más atrás. Recuerdo la escuela, y en la escuela a mí me gustaba estar en la última banca, para que ni me tomara en cuenta el maestro, no me interesaba. Si me podía dormir, me dormía en la banca un rato. Y muchos hacíamos eso, agarrar los últimos lugares. Dijo, ¿verdad, Salomón, acércate más para oír? Debemos, hermanos, esto nos indica que debemos prestar atención. Dice Eclesiastés 5:1, si vas a templo, ten cuidado con lo que haces, esta versión, y presta atención a lo que allí se enseña. Usted y yo, hermanos, venimos y ofrecemos alabanza a Dios, una adoración a Dios que a veces no comprendemos. Y dice, ¿verdad? Cuando vayas al templo, ten cuidado con lo que haces y prestas atención a lo que ahí se enseña. Usted y yo, hermanos, ¿prestamos atención de lo que se está enseñando? ¿Estamos de acuerdo con la doctrina de Cristo? ¿Será correcto que lo que hoy enseñó el hermano Leo es lo que Dios enseña? O quizás no fue lo que Dios enseña y está enseñando mal el hermano Leo. ¿Qué debemos hacer? Después del servicio, hablar con el hermano Leo. Hermano, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo en esto porque Jesús no enseña esto. Yo le voy a preguntar, no, enséñame entonces. Y usted va a decir, no, es que yo creo. No, usted va a usar la Biblia y va a enseñar lo correcto. Usted y yo, hermanos, debemos prestar atención. Debemos, dice, acercarnos más para oír. Si soy una persona que me cuesta concentrarme y me siento al último, pasa un carro, eso es un bocho, eso es una combi,
qué bonito sonó ese motor. Y estamos pensando en lo que está pasando allá afuera, no en lo que está aquí adentro, no en la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Y presta atención a lo que allí se enseña. Usted y yo, hermanos, debemos estar con todos nuestros sentidos, porque de esto depende nuestra salvación. De esto depende nuestra entrada al cielo. Dice, debemos acercarnos más, hermanos, para edificarnos. Usted y yo, hermanos, si queremos crecer, debemos prestar atención a la palabra de Dios. Nuestro hermano Darinel decía, ¿verdad? Al inicio citaba este texto ahí en Nehemías capítulo 8. Vamos a buscarlo, Nehemías capítulo 8. Versículo 8 nos dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice, ¿verdad? Nehemías dice que ellos leían el libro de la ley de Dios claramente. Pero no solamente lo leían y la multitud quedaba y que lea aquel. Cuando me toque leer, ahí lo voy a leer. Ahí pregunto en qué capítulo vamos. Dice que ellos ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Entendemos, hermanos, lo que Dios nos dice? ¿Entendemos lo que Salomón escribió allá en Eclesiastés? Diciendo, cuando fueres a la casa de Dios, cuida tu pie y acércate más para oír. A veces decimos, sí, hermano, es que yo lo entiendo, pero como que no me gusta aplicarlo. Como que le tenemos miedo, ¿verdad?, a los primeros lugares. Porque muchos dicen, oye, ¿por qué no te sientes adelante? No, es que Jesús dijo, cuando fueres a un lugar no tomes los primeros lugares. No vaya a ser que te manden más atrás y más atrás. Hablando de las fiestas. Y muchos hermanos usan incluso la palabra de Dios para decir, no es que yo me siento atrás por eso. Bueno, ¿cómo podemos discutir? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3, en su versículo 12 nos dice el apóstol Pablo: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dijo Pablo, ¿verdad? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Usted y yo, hermanos, queremos edificarnos, pero no queremos saber nada de la ley de Dios. Hermano o hermana, ¿cómo usted va a aprender a amar a su prójimo? Dios le enseña con paciencia. Pero si nosotros venimos y no escuchamos los sermones, no nos acercamos para oír, no ponemos nuestros sentidos para comprender lo que Dios quiere que aprendamos, venimos vacíos y nos vamos igual. Solamente estamos aquí por cumplir, que nos vean los hermanos, pero sépase que en nada le va a ayudar delante de Dios. Porque Dios, hermanos, escudriña la mente y el corazón, y Él sabe lo que usted y yo estamos pensando en este momento. Él sabe en qué usted está manteniendo ocupada su mente. Quizás hay muchos diciendo, no, es que al rato voy a jugar fútbol, o no, es que al rato voy a tener otro compromiso, y usted no está concentrado en la adoración delante de Dios. Y quizás nosotros podemos ver a los hermanos con mucha actitud, mucha buena actitud, ¿verdad?, adorando a Dios, pero a nosotros, hermanos, nos pueden engañar, pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Usted y yo, hermanos, debemos acercarnos más para edificarnos, para comprender, para prestar atención como Dios demanda que lo hagamos. Debemos también acercarnos más para no cometer errores. Usted y yo, hermanos, cuando conocemos la ley y se nos presenta la situación, debemos tener cuidado. Porque si tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, como dijo ahí en Proverbios, usted y yo, hermanos, no vamos a cometer errores. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 15, un texto bastante conocido, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 nos dice: y Samuel dijo:
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando usted y yo, hermanos, prestamos atención, Dios se agrada. De nada sirve que usted dé 1000 ovejas en sacrificio hacia Dios y usted ignore la voluntad de Dios. Dijo, ¿verdad?, este texto: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios, hermanos, se agradaba con los sacrificios que la gente le llevaba, que el pueblo le llevaba para el perdón de sus pecados. Y Dios los perdonaba. Pero dijo Dios, ¿verdad?, que es mejor prestar atención. Si usted y yo prestamos atención, vamos a evitar el pecado. Vamos a evitar, hermanos, cometer errores. Si usted y yo, hermanos, leemos la palabra de Dios, si usted y yo ponemos la atención en la palabra de Dios, como padres, vamos a saber guiar a nuestros hijos. Pero si usted no presta la atención, va a cometer un grave error con sus hijos. Después sus hijos van a estar educándolo a usted, callándolo a usted, avergonzándolo. Proverbios dijo consentido, avergüenza a su madre. Dijo Proverbios también, no rehuses corregir al muchacho, no morirá. Y muchos de nosotros, hermanos, cerramos nuestros oídos a eso. No, es que eso, no, para mí no está bien. Para mí no es de mi agrado. Ignoramos la voluntad de Dios y después, hermanos, cometemos tantos errores. Dice Deuteronomio capítulo 28. Verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está Dios, hermanos, hablando al pueblo y diciéndole que iba a acontecer que si oyeran la voz de Dios, que si oyeran atentamente. ¿Recuerda qué estaba haciendo Nehemías cuando leían el libro? Dice que estaban reedificando y estaban regresando nuevamente a hacer la ciudad cuando se leía el libro. ¿Y qué hacía el pueblo? Dice que ponía todos sus sentidos, porque ellos conocían el mandamiento de Dios. Ellos sabían, ellos no ignoraban, ellos sabían que tenían que oír atentamente para no caer de la gracia de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, no nos acercamos más para oír. ¿Por qué? Porque no tenemos temor delante de Dios. Porque no creemos lo que la Biblia enseña. Debemos acercarnos, hermanos, como he dicho, para no hacer enojar a Dios. Y usted y yo, hermanos, si queremos agradar a Dios, debemos prestar atención, debemos acercarnos, debemos cuidar nuestro pie para no tropezar, para que no hagamos enojar a Dios. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 5, verso 6 nos dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando usted y yo, hermanos, a veces hacemos cosas apresuradamente, aceptamos cosas que no podíamos cumplir. Dijo el verso 4, ¿verdad? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice, ¿verdad?, el 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pensamos a veces, hermanos, que podemos hacer compromisos y si no los logramos, decimos con una disculpa basta. Y quizás para los seres humanos sí. Hermano, ¿sabe qué? Mis disculpas, no pude llegar porque ya no me dio tiempo, lo siento. De todos modos me tiene que perdonar el hermano. Pero hermanos, Dios dice que es mejor que no prometas
que usted y yo mejor no agarremos el compromiso si no estamos dispuestos a cumplir lo que prometemos a Dios, las cosas que debemos cumplir en Dios. Dice, ¿verdad?, que no debemos o debemos acercarnos más para oír, para que no hagamos enojar a Dios. Dios, hermanos, es un Dios celoso, fuerte y corrige. Dice ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso 26 a 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pensamos, hermanos, que hacer enojar a Dios es juguete, que podemos llegar y decir: ah, Señor, perdóname. O vamos a llegar en el día del juicio y decir: Señor, es que no fue mi intención. Cuando nosotros, hermanos, caigamos en manos de Dios, dice el escritor a los Hebreos, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted y yo, hermanos, cuando hagamos enojar a Dios y estemos en su presencia, va a ser horrendo. Vamos a irnos a un castigo eterno. Por eso usted y yo, hermanos, debemos procurar no hacer enojar a Dios, cumplir lo que le prometemos, pero ser prudentes, no apresurarnos a agarrar compromisos que no podemos. No apresurarnos, hermanos, a que nuestro corazón nos dicte lo que tenemos que hacer. Engañoso es nuestro corazón. Usted y yo, hermanos, debemos meditar, debemos pensar y debemos evitar caer en ese castigo, en esa condenación eterna. Dijo el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente. Y a veces sabemos cristianos o habemos hermanos que nos gusta comprometernos y ya no cumplir. Nos conocen como: es hermano Leo, de todos modos, siempre falla. A veces como que nos acostumbramos. Pero dijo Dios: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios, dice, por los pecados. Cuando usted y yo ya comprendimos, cuando usted y yo ya recibimos el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Cuando uno, hermanos, no ha recibido el conocimiento de la verdad y no ha aceptado el bautismo para el perdón de sus pecados, bueno, cuando él se bautice será perdonado. Pero aquel que está pecando voluntariamente después de haber conocido, después de haber aceptado la ley de Dios, después de haber sido perdonado, dice que si lo sigue haciendo voluntariamente no habrá más sacrificio. Si no, dice, ¿verdad? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a arder una eternidad si usted y yo, hermanos, después de haber sido lavados, seguimos pecando con el conocimiento. Sabemos que a Dios no le agrada, pero lo seguimos haciendo. Venimos y ofrecemos, dice, ¿verdad?, allá en Eclesiastés, verso 1 del capítulo 5 de Eclesiastés, regresamos, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué es un sacrificio de los necios? Aquel que no comprende, aquel que no está dispuesto a prestar la atención a la voluntad de Dios, aquel que va a hacer las cosas que mejor le parecen. Usted y yo debemos tener cuidado en estas cosas.
debemos, hermanos, acercarnos más para poder cumplir lo que decimos a Dios. Si usted, hermano, se acerca para escuchar la palabra de Dios y pone los sentidos en lo que se está hablando, usted va a poder cumplir lo que decimos a Dios o lo que prometemos a Dios. Si yo agarro un compromiso, mi prioridad va a ser eso, cumplirle a Dios, porque no quiero hacer enojarlo y que destruya. Dice allá en Eclesiastés, verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces quizás muchos de nosotros hemos trabajado y queremos construir nuestro hogar felices, una armonía bien delante de Dios, y a veces nuestra boca hace que Dios se enoje y destruya todo ese trabajo? Debemos meditar, hermanos, y cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos dispuestos a aprender, dispuestos a glorificar a Dios, para que hallemos gracia delante de Él. Dice Eclesiastés 5:4, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple, dice esta versión. Y a veces, hermanos, si nosotros nos dicen esto, es una ofensa que nos digan tontos. Pero si usted investiga, hay muchas versiones hablando con un lenguaje que a muchos se nos facilita entender de una mejor manera. Cómo Dios en realidad se molesta a tal grado de decir, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Y uno dice, no, pero ¿para qué voy a servir a Dios si me dice tonto? Tonto si usted no cumple. Pero si usted se preocupa por cumplir a Dios y agradar a Dios, Dios no se va a enojar. Usted y yo, hermanos, debemos, como he dicho, prestar la atención necesaria, prestar ahora sí el tiempo necesario para poder comprometernos con Dios. Meditar si podemos, y si no podemos, no aceptemos un compromiso que no podamos. La libertad que tenemos en Cristo, hermanos, es grande, y la palabra de Dios nos ayuda a comprender. El crecimiento que vamos obteniendo día con día, hermanos, debe ser notorio. Vamos a crecer gradualmente, no de la noche a la mañana usted va a poder agarrar la responsabilidad que tienen aquellos que llevan años en el Evangelio, no. Porque usted y yo somos conscientes que muchos de nosotros cuando iniciamos también ofendíamos a Dios. También a veces no agarramos los compromisos que tenían aquellos cristianos que llevaban 20 años. Pero 20 años, hermanos, que esos cristianos han hecho cambios en su vida. Han hecho mejorías en su vida, en su trabajo, en su forma de vivir. Y ahora pueden poner un poco más de tiempo para el Señor. A veces llega el cristiano nuevo y dice, no, yo sí puedo, yo quiero y dejo todo. Y cuando viene a ver ya no tiene trabajo, ya no cumple ni con el Señor ni con su casa. Por querer agarrar compromisos apresuradamente. Y a Dios, hermanos, le molesta si usted y yo hacemos este tipo de cosas. Espero, hermanos, nos pueda ayudar a esta lección. De mi parte es todo. Agradezco la atención prestada y que el Señor les bendiga. Amén.